Cuando perdí al bebé, ya estaba débil. Pero mi marido dijo que debía de haberme caído a propósito. Gritó que yo nunca había querido a este bebé. Su madre dijo que estaba celosa de mi cuñada embarazada. Me sujetaron mientras él me pateaba. No podía gritar. Me fui, sangrando, en mitad de la noche. 2 años después, él me vio. La sangre empapó la compresa del hospital en menos de 20 minutos. Estaba sentada en nuestro impecable sofá modular blanco, el que Ryan había insistido en que compráramos porque saldría bien en las fotos para los invitados, viendo cómo las manchas carmesí se extendían por el cuero italiano que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Cada calambre se sentía como si mi cuerpo intentara darse la vuelta, un recordatorio físico de que Emma se había ido. La habíamos llamado Emma Rose, por la abuela de Ryan. Le había susurrado ese nombre a mi vientre hinchado durante meses, prometiéndole cuentos y canciones de cuna y tortitas con forma de mariposa los sábados por la mañana. Ahora ella era solo un desecho médico en algún contenedor de un hospital, y yo estaba aquí sentada, sangrando su recuerdo sobre un mueble caro. El desprendimiento de placenta fue catastrófico, me había explicado la doctora Martínez 6 horas antes, con su voz profesionalmente amable. No había nada que nadie pudiera haber hecho. A veces estas cosas simplemente suceden. Me había dado folletos sobre terapia de duelo y grupos de apoyo, como si unas palabras impresas pudieran de alguna manera llenar el agujero con forma de Emma que se había tallado en mi pecho. Pero Ryan no había estado escuchando a la doctora Martínez. Había estado paseándose por la habitación del hospital como un animal enjaulado, su mandíbula trabajando en silencio, acumulando tensión para algo explosivo. Debería haber reconocido las señales, la forma en que sus manos se apretaban y se abrían, el tic muscular cerca de su ojo izquierdo, la respiración lenta y deliberada que hacía cuando estaba a punto de perder el control. De todas formas, nunca quisiste a este bebé. Las palabras atravesaron nuestro salón como metralla. Levanté la vista de la creciente mancha de sangre y vi a mi marido transformarse en alguien que no reconocía. Su rostro estaba desfigurado por la rabia, pero debajo había algo peor, alivio. Como si perder a Emma hubiera resuelto algún problema con el que él había estado lidiando. Ryan, por favor. Intenté ponerme de pie, pero los calambres me doblaron por la mitad. El hospital me había enviado a casa con instrucciones de descansar, de dejar que mi cuerpo sanara, de tomar los analgésicos cada 4 horas. En cambio, me estaba defendiendo de acusaciones que no tenían ningún sentido. No te atrevas a hacerte la inocente. Su voz se quebró en la última palabra, dividiéndose entre el duelo y la furia. Vi cómo mirabas cuando Sofía anunció su embarazo. Pura envidia. No podías soportar que ella estuviera radiante mientras que tú solo estabas. ¿Solo estaba qué? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Solo estaba qué, Ryan. Fue entonces cuando Victoria apareció en nuestra puerta como un demonio invocado. La madre de Ryan tenía su propia llave, por supuesto, un límite que intenté establecer al principio de nuestro matrimonio y que fue arrollado por la tradición familiar. Debía de haber estado escuchando desde el pasillo, esperando su señal para unirse a la actuación. Siempre ha estado celosa de Sofía, siseó Victoria, acercándose a mí con un propósito depredador. Mira lo que ha hecho ahora. Intenté levantarme de nuevo, necesitando escapar al baño, a cualquier lugar que no fuera esta habitación, donde el aire se sentía denso por la acusación. Las manos de Victoria se aferraron a mis hombros, empujándome de nuevo hacia el sofá con una fuerza sorprendente para una mujer de 60 y tantos años. Sus uñas cuidadas se clavaron a través de mi bata de hospital, encontrando los puntos sensibles donde las agujas de las vías intravenosas habían dejado moratones. Estoy sangrando, susurré, como si este hecho obvio pudiera penetrar en su locura compartida. Necesitas asumir tu responsabilidad, escupió Victoria. Sofía está de 8 meses y está radiante. ¿Radiante? Y aquí estás tú, destruyendo lo que Dios te dio porque no podías soportar la felicidad de otra persona. La parte más cruel era el cuarto del bebé en el piso de arriba. Había pasado 3 semanas pintándolo de amarillo sol porque queríamos que fuera una sorpresa. Le dije a Ryan que neutro en cuanto al género no significa incoloro, mostrándole muestras de pintura con nombres como Gloria de la Mañana y Crema de Mantequilla.
Había colgado pequeñas cortinas blancas con elefantes danzantes y había pasado un sábado entero montando un cambiador que venía con 47 piezas separadas e instrucciones escritas por alguien que claramente odiaba a la humanidad. Los cajones estaban llenos de ropa increíblemente pequeña, mamelucos con frases como la princesita de papá y el milagro de mamá. Compré 3 paquetes de calcetines para recién nacido porque eran tan pequeños y perfectos, cada par más pequeño que mi pulgar. Había un móvil con suaves notas musicales que tocaba la canción de cuna de Brahms y una mecedora donde había planeado dar de comer a Emma en esos tranquilos momentos de las 3 de la madrugada que toda madre me decía que atesoraría a pesar del agotamiento. Ryan sabía todo esto. Había ayudado a colgar el móvil, quejándose de las instrucciones de montaje pero sonriendo cuando finalmente funcionó. Me había encontrado organizando el cajón de los calcetines una noche y me había besado la frente, diciendo, «Va a ser tan querida». Pero ahora, viendo su rostro contraerse por la culpa y la ira, era como si esos momentos hubieran sido borrados, como si desear a Emma hubiera sido un elaborado engaño que había mantenido durante 6 meses. Pinté su cuarto, dije, mi voz apenas audible. Le compré calcetines. La risa de Ryan fue aguda y amarga. Arte escénico. ¿Todo? Estabas jugando a las casitas hasta que la realidad te golpeó. ¿Y entonces tú? La patada llegó sin previo aviso. Su zapato de vestir, de cuero italiano, lustrado esa mañana para una reunión con un cliente a la que nunca llegó, conectó con mis costillas justo debajo de mi pecho izquierdo. El impacto me sacó el aire de los pulmones y envió un fuego que me recorrió el núcleo ya dañado. Me acurruqué instintivamente, con los brazos protectores envolviendo el vacío donde debería haber estado Emma. Ryan. El grito salió de mi garganta, crudo y desesperado, pero él ya estaba buscando en su maletín, sacando una carpeta de manila con la eficiencia practicada de un hombre que había estado planeando este momento. Los papeles del divorcio se esparcieron por la mesa de centro como confeti de gran tamaño, el lenguaje legal nadando ante mi visión borrosa por el dolor. Hice que redactaran esto el mes pasado, dijo, su voz ahora inquietantemente tranquila. Después de ver cómo mirabas las fotos de la fiesta de bienvenida al bebé de Sofía. Entonces supe qué tipo de persona eras en realidad. Los papeles cayeron sobre la sangre que se extendía por el cuero blanco. Una broma cósmica. Mi matrimonio terminando en la misma mancha escarlata que mi embarazo. ¿Fuere? Su voz era fría ahora. Profesional. Esta noche. Ni siquiera puedo mirarte. Victoria finalmente soltó mis hombros, retrocediendo como si hubiera completado alguna tarea necesaria. Hay una maleta en el armario del pasillo, dijo amablemente. Llévate solo con lo que viniste. Pero no podía ponerme de pie. Cada movimiento enviaba nuevas oleadas de calambres a través de mi abdomen, y el sangrado se había intensificado. La compresa del hospital ya no servía para nada, superada por un flujo que se sentía interminable y anormal. Necesitaba atención médica, necesitaba que alguien comprobara si esto era normal, necesitaba analgésicos y ropa limpia. Y he dicho, fuera. La voz de Ryan había bajado a un susurro, lo que de alguna manera se sentía más amenazante que sus gritos. Logré coger mi bolso de la mesa auxiliar, mis dedos buscando a tientas mi teléfono. El número de mis padres era el primero en mis llamadas recientes. Habían estado llamándome cada hora desde que el hospital me dio el alta. Pero cuando intenté marcar, Ryan me arrebató el teléfono. Puedes llamarlos desde otro lugar. El viaje en ascensor hasta el vestíbulo se sintió eterno. Me apoyé en la pared de espejo, viendo cómo la sangre se filtraba por la parte de atrás de mi bata de hospital y manchaba el caro pasamanos de latón. Mi reflejo parecía sacado de una película de terror, piel pálida, ojos hundidos, manchas carmesí extendiéndose como arte abstracto sobre el fino algodón. Marcus, el guardia de seguridad nocturno, estaba leyendo una novela de suspense de bolsillo detrás de su escritorio de mármol. Levantó la vista cuando el ascensor sonó y vi cómo su rostro cambiaba al ver mi aspecto. Por un momento, pensé que podría ayudar, que podría preguntar si necesitaba una ambulancia o un teléfono o simplemente un lugar para sentarme. En lugar de eso, desvió la mirada deliberadamente, pasando una página de su libro con estudiada concentración. Lo entendí. Ryan era el chico de oro de la administración del edificio, el exitoso hombre de negocios que siempre daba buenas propinas en Navidad y nunca se quejaba de las ordenanzas sobre el ruido.
Yo solo era la esposa loca teniendo algún tipo de crisis. Las puertas automáticas se abrieron con un susurro, liberándome en la noche de octubre. El frío me golpeó como un golpe físico, atravesando la delgada bata de hospital y poniéndome la piel de gallina, ya húmeda por el shock. No tenía zapatos. Estaban arriba, junto a nuestra cama, donde me los había quitado después de volver del hospital. El pavimento de hormigón se sentía como hielo contra mis pies descalzos. La casa de mis padres estaba a 19 kilómetros de distancia. Caminé 4 manzanas antes de que un taxi finalmente se detuviera. El conductor echó un vistazo a mi estado y me pasó sin decir palabra una manta que olía a cigarrillos y desesperación. No hizo preguntas, solo condujo por calles vacías mientras yo sangraba en silencio en su asiento trasero. El amanecer estaba rompiendo cuando finalmente me derrumbé en el porche de mis padres, mi dedo temblando mientras presionaba su timbre. El sonido resonó por su silenciosa casa como una alarma, convocándolos para encontrar a su hija rota y sangrando, todavía con una bata de hospital manchada con la evidencia de todo lo que había perdido en una noche terrible. Las pesadillas cesaron un martes de marzo, exactamente 14 meses y 3 días después de aquella noche horrible. Me desperté en mi dormitorio de la infancia, la misma habitación donde me había recuperado esas primeras semanas silenciosas, y me di cuenta de que había dormido toda la noche sin despertarme ni una sola vez con un sudor frío, con el corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. La doctora Sarah Chin me había advertido que la curación no era lineal. Algunos días sentirás que estás progresando, me había dicho durante nuestra primera sesión, su voz cálida pero honesta. Otros días, sentirás que estás de vuelta en el punto de partida. Eso es normal. El trauma no sigue un horario. Esos 14 meses habían sido una cuidadosa reconstrucción de una persona que había olvidado que existía. Sesiones de terapia 2 veces por semana donde aprendí palabras como manipulación psicológica y abuso emocional, términos clínicos que de alguna manera hacían que el comportamiento de Ryan se sintiera menos como mi culpa y más como un patrón en el que había estado atrapada. Terapia de duelo donde finalmente dije el nombre de Emma en voz alta sin que mi voz se rompiera en pedazos. Medicación para dormir que ayudó a callar la parte de mi cerebro que reproducía las uñas cuidadas de Victoria presionando mis hombros una y otra vez como un disco rayado. Mi madre había convertido mi antigua habitación en un espacio para manualidades años atrás, pero silenciosamente sacó todo y repintó las paredes de un suave color lavanda. Para la paz, había dicho, aunque ambas sabíamos que era porque ya no podía soportar el color blanco, demasiadas asociaciones con cuero manchado de sangre y estériles habitaciones de hospital. El mercado de agricultores se había convertido en mi ritual de los sábados por la mañana, una suave reintroducción al mundo más allá de las citas de terapia y las reuniones legales. Algo en el caos organizado se sentía manejable, vendedores gritando precios, niños riendo, el dulce olor de las palomitas de maíz mezclándose con hierbas frescas. Era la vida sucediendo a mi alrededor sin exigir mi participación. Estaba alcanzando una bolsa de manzanas Honey Creep cuando mi hombro se agarrotó, un recordatorio persistente de aquella noche en que Victoria me había sujetado. La bolsa estaba en el estante más alto, justo fuera del alcance de mis dedos, y sentí esa punzada familiar de pánico cuando mi cuerpo no podía hacer algo simple. Toma, déjame ayudarte con eso. La voz era suave, cuidadosa de no asustar. Un hombre de mi edad, con amables ojos marrones y dedos manchados de pintura, se estiró por encima de mí para coger la bolsa de manzanas. Me la entregó como si fuera algo precioso, no solo un kilo de fruta. Gracias, logré decir, sorprendida de lo normal que sonaba mi voz. Esas son las mejores, dijo, señalando mis manzanas. Dulces, pero con el punto justo de acidez. Buena elección. Lucas trabajaba con sus manos. Aprendí esto lentamente durante semanas de encuentros los sábados por la mañana en puestos de productos adyacentes. Restauraba muebles antiguos, devolviendo a la vida piezas desechadas con paciencia y habilidad. Había algo hermoso en ese concepto, aunque no estaba lista para examinar por qué me atraía tan profundamente. Él nunca insistió en más que nuestras breves conversaciones sobre verduras de temporada y el clima, nunca me pidió mi número ni sugirió quedar en otro lugar, simplemente existía en mi visión periférica, una presencia constante que hacía que el mercado de agricultores se sintiera más seguro de alguna manera. La invitación para tomar un café vino de mi parte 3 meses después, cuando finalmente reuní el valor. ¿Te gustaría tomar un café alguna vez? No aquí, quiero decir. En algún lugar con sillas de verdad.
Su sonrisa fue como el sol atravesando las nubes. Me gustaría mucho. Nuestra primera cita para tomar café duró 4 horas. Hablamos de libros y sueños de viaje y de cómo la luz de la mañana se veía diferente en otoño. Lucas había viajado por el sudeste asiático después de la universidad, enseñando inglés en pequeñas aldeas donde los niños perseguían gallinas por calles polvorientas. Le conté sobre mi trabajo como diseñadora gráfica, como siempre me había encantado crear cosas hermosas de la nada. No preguntó por qué parecía nerviosa cuando el camarero dejó caer una taza de cerámica, el estrépito resonando por la cafetería como un disparo. No comentó cuando elegí el asiento que daba a la puerta, necesitando ver a todos los que entraban. Simplemente continuó nuestra conversación sobre su último proyecto de restauración, un armario de los años 20 que había encontrado en una venta de patrimonio. La segunda cita fue en una tranquila cafetería de una librería, rodeados de imponentes estanterías y el reconfortante olor a páginas viejas. Lucas me trajo una pequeña suculenta en una maceta pintada a mano. Para el alféizar de tu ventana, dijo simplemente. Son difíciles de matar, lo que supuse que podría ser un punto a favor. Me reí por primera vez en meses. Reí de verdad. No los educados sonidos sociales que había estado haciendo. La planta estuvo en el alféizar de mi dormitorio durante semanas, una prueba de que algo podía prosperar bajo mi cuidado. Para nuestra tercera cita, había empezado a confiar en los espacios silenciosos entre nosotros. Estábamos caminando por el parque Riverside, el mismo parque donde todo se desmoronaría más tarde, aunque aún no lo sabía. Lucas me había estado contando sobre el perro de su infancia, un golden retriever llamado Buster que podía atrapar frisbees como un atleta olímpico. Si alguna vez estás lista para hablar de lo que sea que pasó, te escucharé, dijo de repente, deteniéndose junto a un banco con vistas al estanque de los patos. Si no, también está bien. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una ofrenda. Sin presión, sin plazos, sin expectativas de que le debiera mi trauma a cambio de su amabilidad. Solo una puerta abierta por la que podía pasar cuando me sintiera lista. Hubo un hombre, dije finalmente, mi voz apenas por encima de un susurro. Mi exmarido ahora. Me hizo daño cuando ya estaba rota. Lucas se sentó en el banco, dando palmaditas en el espacio a su lado. Me uní a él, viendo a los patos deslizarse por el agua como si nunca hubiera pasado nada terrible en el mundo. Eso no fue tu culpa, dijo en voz baja, y algo dentro de mi pecho que había estado demasiado apretado finalmente comenzó a aflojarse. Nada de eso. 6 meses después, estaba embarazada de nuevo. Las 2 líneas rosas aparecieron en la prueba como una acusación, y me hundí en el suelo del baño, hiperventilando. ¿Y si volvía a pasar? ¿Y si mi cuerpo estaba roto de formas que no se podían arreglar? ¿Y si amar a este bebé solo conduciría a más pérdidas? Lucas me encontró allí 20 minutos después, todavía agarrando el palito de plástico. Se sentó a mi lado en el frío suelo de baldosas, sin hablar, solo estando presente mientras yo lloraba 14 meses de terror cuidadosamente enterrado. Lo resolveremos juntos, susurró contra mi cabello. Pase lo que pase, no estás sola. El embarazo fue diferente desde el principio. La doctora Martínez, la misma doctora que me había explicado el desprendimiento de placenta en términos clínicos, me supervisó de cerca, programando ecografías y análisis de sangre adicionales. Todo parece perfecto, decía en cada cita, y lentamente, con cautela, comencé a creerla. Lucas le leía a mi vientre todas las noches, libros infantiles y poesía, a veces solo artículos de National Geographic sobre lugares que visitaríamos algún día. Su voz se convirtió en la banda sonora de mi embarazo, tranquila y constante y llena de amor por un bebé que nunca había conocido. Cuando las contracciones comenzaron en una mañana nevada de febrero, no tuve miedo. Lucas me sostuvo la mano durante cada ola, susurrando ánimos y chistes terribles que me hacían reír entre empujones. No hubo voces alzadas en esa sala de partos. Ni culpa ni ira ni miedo. Solo anticipación y alegría y la promesa de que algo hermoso estaban haciendo. Noah entró en el mundo a las 6:47 de la mañana, rosado y perfecto y gritando con sana indignación. Lucas lloró cuando el doctor lo colocó sobre mi pecho, lágrimas reales de felicidad que no intentó ocultar ni explicar. Hola, hombrecito, susurró, acariciando el pequeño puño de Noah. Te hemos estado esperando. Cuando Noah sonrió por primera vez, una sonrisa real,
No solo gases, como todos me aseguraban, me di cuenta de que había olvidado cómo se sentía la alegría pura. Alegría sin miedo, sin esperar a que cayera la otra zapatilla, sin preguntarme qué cosa terrible pasaría después. Solo felicidad, simple y limpia y mía para conservarla. Noah había descubierto la magia de las migas de pan esa tarde de martes, sus dedos regordetes agarrando un trozo de corteza de sándwich como si fuera un tesoro. A los 15 meses, todo le fascinaba, la forma en que las palomas movían la cabeza, como las sombras se movían sobre los juegos del parque, el satisfactorio crujido de las hojas de otoño bajo sus diminutas zapatillas. PRRR, chilló, su versión de pajarito, mientras una paloma particularmente audaz se acercaba para investigar su ofrenda. Me senté en el banco cercano, con un ojo en mi hijo y el otro en la novela que había estado intentando terminar durante 3 semanas, leyendo en momentos robados entre siestas y cuentos para dormir. Este era el lenguaje secreto de la maternidad, de pensamientos interrumpidos y conversaciones a medio terminar. El parque estaba concurrido para ser una tarde de martes. La escuela acababa de terminar, y niños mayores pasaban corriendo hacia el gimnasio de la jungla, con las mochilas rebotando. Un grupo de madres se había apoderado de las mesas de picnic cerca de la fuente de agua, sus tazas de café formando un círculo protector alrededor de galletas de pez dorado esparcidas y cajas de zumo. Todo se sentía normal, pacífico, incluso, el tipo de tarde ordinaria que me habría aburrido hasta la muerte antes de Noah, pero que ahora se sentía como un pequeño milagro. Fue entonces cuando lo vi. Ryan estaba a unos 30 metros de distancia, cerca del jardín de rosas conmemorativo donde las parejas a veces se toman fotos de compromiso. Estaba gesticulando hacia algo con la mano izquierda, y capté el brillo de una alianza de boda reflejando la luz del sol de la tarde. La visión me golpeó como agua helada en las venas, aunque no podía entender por qué. Sabía que se volvería a casar eventualmente. Los hombres como Ryan siempre caen de pie. La mujer a su lado era todo lo que yo nunca había sido, pulcra de esa manera natural que hablaba de costosas citas en salones de belleza y compradores personales. Su cabello rubio caía en ondas perfectas más allá de sus hombros, ni un mechón fuera de lugar a pesar de la brisa de octubre. Llevaba pantalones de color crema que de alguna manera se mantenían impecables cerca de niños y suciedad. Y su anillo de compromiso era enorme, un diamante de talla princesa que lanzaba arcoíris cuando movía la mano. Se estaba riendo de algo en su teléfono, completamente absorta en cualquier historia de TikTok o Instagram que hubiera capturado su atención, ajena al hecho de que su prometido se había quedado inmóvil como una estatua, su rostro pasando por expresiones como una presentación de diapositiva rota. Observé la progresión de las emociones de Ryan con la fascinación distante de alguien que observa un accidente de coche a cámara lenta. Primero vino el shock. Su boca literalmente se abrió, lo que habría sido cómico si mi corazón no estuviera de repente martilleando contra mis costillas. Luego, el cálculo, sus ojos entrecerrándose mientras procesaba lo que estaba viendo. Finalmente, algo que se parecía inquietantemente al pánico. Su mirada se desvió de mi a Noah, que había abandonado a las palomas y ahora estaba investigando un palo particularmente interesante. Prácticamente podía ver las ruedas girando en la cabeza de Ryan, la ecuación matemática que estaba tratando de resolver, contando meses, midiendo plazos, preguntándose si el niño a 5 metros de distancia compartía su ADN. Noah eligió ese momento para caminar hacia mí, con el palo agarrado triunfalmente en su puño. «Mamá, palo», anunció como si hubiera descubierto el fuego. Sus ojos eran del cálido marrón de Lucas, su sonrisa era puro sol, todo su ser irradiaba el tipo de seguridad que proviene de ser amado incondicionalmente desde el nacimiento. Lo cogí en brazos, inhalando su dulce olor a bebé, galletas Graham y aire fresco y los rastros persistentes de su baño matutino. «¡Qué palo más maravilloso!», murmuré contra su suave cabello, mi voz de alguna manera firme a pesar del terremoto que ocurría dentro de mi pecho. Lo inteligente habría sido quedarse, dejar que Ryan viera exactamente cuán poco me afectaba su presencia, cuán completamente había superado los escombros que él había hecho de mi vida. Pero inteligente no era lo mismo que seguro. Y cada instinto que había desarrollado en los últimos 2 años me gritaba que me fuera. Ahora. Besé la frente de Noah, un gesto tan automático que podría haber sido respirar, y comencé a caminar hacia el estacionamiento. No corriendo, no huyendo, solo una madre recogiendo a su hijo y dirigiéndose a casa para la cena y la hora del baño. Nada inusual en eso. ¿Ryan? ¿Qué pasa? ¿Quién era esa mujer?
La voz de la prometida se escuchó por todo el patio de recreo, teñida de confusión y algo más agudo. No me di la vuelta, no reconocí que había escuchado nada en absoluto. Que él lo explicara. Que intentara justificar por qué había reaccionado como si hubiera visto un fantasma ante una mujer y un niño que supuestamente no conocía. Mis manos temblaban mientras abrochaba a Noah en su asiento de coche, la memoria muscular tomando el control mientras mi mente corría. Él balbuceaba felizmente sobre pájaros y palos, completamente inconsciente de que nuestra tarde pacífica acababa de ser destrozada por la aparición de un hombre que una vez había pateado a su madre mientras sangraba. El camino a casa pasó en un borrón de semáforos y señales de giro. Noah se durmió antes de que llegáramos a nuestra calle, agotado por su aventura. Lo llevé adentro, lo acomodé en su cuna con la suave eficiencia de la maternidad practicada, y luego me quedé en la puerta de su habitación, viéndolo dormir hasta que los latidos de mi corazón finalmente se ralentizaron a algo parecido a lo normal. Lucas no llegaría a casa hasta dentro de una hora. Hice té con manos que finalmente habían dejado de temblar, acurrucándome en nuestro sofá gastado con la misma novela que había estado intentando leer. Las palabras se mezclaban, marcas negras sin sentido en páginas blancas, mientras mi mente repetía cada segundo de esos terribles minutos en el parque. Mi teléfono vibró a las 8:47 de la noche, justo cuando estaba cerrando la puerta del dormitorio de Noah después de su último cuento. El número no estaba guardado en mis contactos, pero lo reconocí con la certeza enfermiza de la memoria muscular, el antiguo número de Ryan, el que borré hace 2 años pero que de alguna manera todavía sabía de memoria. ¿Es ese mi hijo? 4 palabras que lograban ser tanto una pregunta como una acusación, la desesperación envuelta en la pretensión de autoridad. Miré la pantalla hasta que se oscureció, y luego bloqueé inmediatamente el número. Pero el daño ya estaba hecho. Esas 4 palabras me decían todo lo que necesitaba saber sobre el estado mental de Ryan, sobre lo que había estado pensando durante esos largos momentos de cálculo en el parque. Se lo había estado preguntando, tal vez durante meses, tal vez desde que se firmaron los papeles del divorcio y tuvo tiempo de contar hacia atrás desde las fechas de concepción. Tal vez desde que había visto a los hijos de Sofía y se dio cuenta de lo que había tirado en un momento de rabia y culpa. Su nueva vida perfecta de repente tenía un signo de interrogación. La prometida pulcra con su cabello impecable y sus pantalones prístinos, el nuevo comienzo que había construido sobre los cimientos de mi destrucción, todo ello ahora complicado por la posibilidad de que se hubiera alejado de su propio hijo. Pensé en Amanda, ese era su nombre, lo había sabido por conocidos comunes, planeando su boda con un hombre que acababa de enviar mensajes de texto desesperados a su exmujer, eligiendo flores y lugares mientras su futuro marido contaba meses y se preguntaba si había cometido un terrible error. La ironía era casi hermosa en su totalidad. Ryan se había pasado todo nuestro matrimonio acusándome de celos, de ser incapaz de soportar la felicidad de los demás. Ahora él era el consumido por ellos, envenenado por la posibilidad de que yo hubiera encontrado todo lo que él había desechado, amor, familia, el tipo de paz que proviene de ser querida en lugar de tolerada. Borré el mensaje bloqueado y fui a ver a Noah una vez más. Dormía con los brazos extendidos, confiando completamente en que estaba a salvo, que mañana traería más pájaros y palos y aventuras. Bajo el suave resplandor de su luz de noche, se parecía exactamente a Lucas. Los mismos rasgos amables, la misma sensación de tranquila satisfacción. Ryan podía preguntarse todo lo que quisiera. La verdad era más simple que sus cálculos desesperados. Noah nació del amor, no de la obligación. De la curación, no del daño. De un hombre que leía cuentos para dormir y pintaba cuartos de bebé y me sostuvo la mano durante cada contracción. Algunas preguntas no merecían respuestas, y algunos fantasmas debían permanecer enterrados. La llamada llegó el viernes por la mañana mientras doblaba la pequeña ropa de Noah, una tarea interminable que de alguna manera me traía paz. La voz de la señora Rodríguez crujió a través del altavoz de mi teléfono, su ligero acento más pronunciado de lo que recordaba. Mija, espero no molestarte, pero creo que deberías saber que ese hombre ha estado haciendo preguntas sobre ti. Dejé de doblar a mitad, una camiseta de dinosaurio en miniatura agarrada en mis manos. La señora Rodríguez había vivido a 2 puertas de Ryan y de mí en nuestro antiguo edificio, una mujer de ojos agudos que no se perdía nada y decía poco. Siempre había sido amable conmigo, del tipo que recordaba tu cumpleaños y notaba cuando parecías cansada. ¿Qué tipo de preguntas?, pregunté, acomodándome en la mecedora que Lucas había comprado para la habitación de Noah.
Vino el martes por la noche, muy tarde. Le preguntó a Marcus si recordaba algo de la noche en que su esposa tuvo su crisis. Quería saber si había cámaras de seguridad, algún testigo de su comportamiento errático. La voz de la señora Rodríguez transmitía décadas de escepticismo. Marcus, ese tonto, estaba dispuesto a ayudar hasta que le recordé lo que realmente vimos. Mi corazón comenzó ese familiar ritmo acelerado, pero forcé mi voz a mantenerse firme. ¿Qué le dijiste? Nada. Pero, cariño, he estado guardando algo para ti todo este tiempo. Lo explicó lentamente, con cuidado, como si estuviera manejando algo frágil. Aquella noche, la noche en que Ryan me echó mientras sangraba, se había despertado por unas voces en el pasillo. Voces airadas, luego llantos, luego el sonido del ascensor abriéndose y cerrándose varias veces. Primero miré por mi mirilla, ¿entiendes? Vi a esa madre suya en el pasillo, paseando como un gato. Luego revisé mi cámara Ring. Hizo una pausa, y pude oír cómo ajustaba el teléfono. Lo vi todo, mija. Tú, tambaleándote hacia el ascensor, pidiéndole a Marcus que llamara a tus padres. La sangre en tu vestido, la forma en que apenas podías mantenerte en pie. La marca de tiempo decía las 2:47 de la madrugada. La grabación era nítida, una mujer en evidente apuro médico, no alguien saliendo de forma dramática, como Ryan aparentemente le había contado a todo el mundo. La cámara me había captado suplicándole ayuda a Marcus, había grabado la deliberada indiferencia del guardia de seguridad, había documentado cada doloroso paso que di hacia esas puertas de cristal. Llamé al 911 esa noche, continuó la señora Rodríguez. Les dije que pensaba que alguien estaba siendo atacado. Dijeron que enviarían un coche, pero para cuando apareció alguien, ya te había ido. De todos modos, presenté una declaración por escrito. Me pareció lo correcto. Lo había guardado todo, los archivos de vídeo, el número del informe policial, su propio relato escrito a mano de lo que había presenciado. Algo no me cuadraba en su historia desde el principio, dijo simplemente. Una mujer no sangra así por ser dramática. Me encontré llorando, no de tristeza, sino del abrumador alivio de ser creída. Durante 2 años, había cargado con el peso de la narrativa de Ryan, la duda persistente de que tal vez había sido inestable, tal vez había causado que todo se desmoronara. La evidencia de la señora Rodríguez fue como encontrar agua en un desierto. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté. Porque se casa el mes que viene, y su futura esposa ha estado preguntando por ti. La dulce chica parece genuinamente confundida sobre por qué su prometido se enfada tanto cuando surge tu nombre. Pensé que merecía saber la verdad antes de cometer un error. La noticia corre rápido en ciertos círculos, especialmente cuando involucra a alguien tan prominente como lo había sido Ryan en nuestro grupo social. A la semana de nuestro encuentro en el parque, la gente hablaba. No abiertamente, nunca abiertamente, sino en los susurros cuidadosos que acompañaban al escándalo. Clare me llamó un jueves por la noche, su voz temblando con algo entre la culpa y el alivio. La hermana de Ryan siempre había sido la pacificadora de la familia, la que suavizaba sus asperezas y ponía excusas para su temperamento. Había permanecido en silencio durante nuestro divorcio, eligiendo la lealtad familiar sobre la verdad. Necesito decirte algo, dijo sin preámbulos. Nunca creí su versión de lo que pasó. Nos encontramos para tomar un café en una pequeña cafetería del centro, lejos de nuestro antiguo barrio y de la posibilidad de encuentros incómodos. Clare parecía mayor de sus 35 años, con líneas de estrés grabadas alrededor de sus ojos como una preocupación permanente. Sabía que querías a ese bebé, dijo, revolviendo azúcar en su café con leche con una precisión innecesaria. Vi cómo mirabas las ecografías de Sofía durante la cena de Navidad. Pura alegría, sin celos. Preguntaste sobre los temas para el cuarto del bebé y si ya sentía al bebé moverse. Así no se comportan las personas celosas. Había escuchado la versión de Ryan, la esposa inestable que no podía soportar el embarazo de su cuñada, que de alguna manera había causado su propio aborto espontáneo por inestabilidad emocional. Pero Clare también había visto el cuarto que yo había pintado, me había visto organizar la ropa diminuta con un cuidado reverente. Estaba bebiendo más después de que perdiste a Emma, admitió. Dijo que necesitaba algo para lidiar con el estrés de tu crisis. Pero no estabas teniendo una crisis. Estabas de duelo,
y él no podía soportar que no se tratara de él. Sofía se puso en contacto 2 días después, su mensaje llegó a través de un mensaje directo de Instagram como un secreto pasado entre conspiradores. ¿Podemos hablar? Te debo una disculpa. Sofía siempre había sido la niña mimada de Ryan, la cuñada que no podía hacer nada mal. Hermosa, exitosa, casada con un cirujano que la trataba como a una reina. Durante mi matrimonio, admiraba genuinamente su vida mientras luchaba con mis propias inseguridades. Nos encontramos en su oficina durante su hora de almuerzo, una sala de conferencias estéril que olía a limpiador de alfombras industrial y a estrés. Sofía estaba embarazada de 8 meses de su segundo hijo, radiante de esa manera natural que una vez me había hecho sentir invisible. Yo también le tenía miedo, dijo en voz baja, sus manos descansando protectoramente sobre su vientre. Todos le teníamos miedo. La forma en que explotaba por nada, y luego actuaba como si estuviéramos locos por molestarnos por ello. Su temperamento siempre fue intenso. Había presenciado parte del comportamiento de Ryan de primera mano, la forma en que reprendía a los camareros por errores menores, su tendencia a castigar a la gente con el tratamiento del silencio cuando lo decepcionaban. Pero también había visto algo más, miedo genuino en mis ojos cada vez que él alzaba la voz. En Navidad, cuando trajiste esos patucos para mi bebé, estabas tan emocionada con tu propio embarazo. No había celos allí, solo 2 mujeres compartiendo algo hermoso. Debería haber hablado durante el divorcio, debería haberle dicho a la gente lo que realmente vi. La red de susurros se estaba expandiendo, ganando impulso como una bola de nieve rodando cuesta abajo. Las personas que habían tenido miedo de contradecir la narrativa de Ryan de repente encontraron sus voces. Su consumo de alcohol, que había aumentado drásticamente después de que me fui, se volvió imposible de ocultar. Los colegas comenzaron a notar almuerzos líquidos, reuniones perdidas, el ligero temblor en sus manos durante las presentaciones matutinas. Amanda, su prometida, comenzó a escuchar historias que no coincidían con lo que Ryan le había contado sobre su ex-esposa inestable. La mujer que supuestamente había sido celosa y vengativa no encajaba con la persona que la gente realmente recordaba. En cambio, recordaban a alguien tranquila, amable, quizás demasiado complaciente para su propio bien. La doctora Martínez, mi antigua ginecóloga, estaba obligada por las leyes de privacidad médica y no podía hablar de mi caso. Pero pudo confirmar, cuando Amanda preguntó directamente, que el desprendimiento de placenta era, de hecho, una emergencia médica fuera del control de nadie. No es causado por estrés emocional o celos, dijo con cuidado. Es un evento aleatorio y traumático que ocurre en embarazos por lo demás saludables. La narrativa cuidadosamente construida de Ryan estaba desarrollando grietas, fracturas finas que amenazaban con derribar toda la estructura. Durante 2 años, él había sido la víctima, el esposo devoto cuya esposa inestable se había desmoronado bajo presión, que se había visto obligado a tomar la difícil decisión de protegerse de su comportamiento errático. Pero la verdad tiene su propia fuerza gravitacional, y las mentiras requieren un mantenimiento constante para mantenerse en el aire. Con cada persona que hablaba, cada testigo que contradecía su versión de los hechos, la historia de Ryan se volvía más difícil de defender. La ironía era casi poética. El hombre que me había acusado de celos ahora estaba consumido por ellos. Celoso de mi aparente felicidad, de mi hijo sano, de mi capacidad para seguir adelante mientras él permanecía atrapado en una red de su propia creación. La evidencia de la señora Rodríguez estaba en una carpeta de Manila en el mostrador de mi cocina, sin usar pero reconfortante. Nunca había necesitado usar la verdad como un arma. Estaba encontrando su propio camino a la superficie, llevada por las voces de personas que finalmente habían encontrado el valor para hablar. A veces la justicia no requiere tribunales ni batallas legales. A veces es impartida por vecinas de 78 años con timbres con cámara y la paciencia para esperar el momento adecuado para revelar lo que han estado protegiendo todo el tiempo. El arresto por conducir ebrio ocurrió un martes por la noche en abril, 6 meses después de nuestro encuentro en el parque. Me enteré a través de Clare, quien me llamó con una voz llena de emociones complicadas, alivio mezclado con una genuina preocupación por la espiral descendente de su hermano. Golpeó un buzón a las 11:30 de la noche, dijo en voz baja. El nivel de alcohol en sangre era el doble del límite legal. Encontraron botellas vacías en su coche, como si hubiera estado bebiendo mientras conducía. 8 meses en la cárcel del condado le dieron a Ryan mucho tiempo para construir una nueva narrativa,
para pulir la historia que le contaría a Amanda cuando saliera. Durante las horas de visita, aparentemente se pintó a sí mismo como un hombre cuyos problemas con el alcohol provenían de perder a un hijo, no por su propia crueldad, sino por una exesposa inestable que le había mantenido alejado de ese hijo. La manipulación era magistral en su simplicidad. No podía afirmar que Noah fue concebido durante nuestro matrimonio, la cronología era demasiado obvia, demasiado fácil de refutar. Pero podía insinuar, podía dejar que Amanda sacara sus propias conclusiones sobre una mujer tan vengativa que le negaría a un padre el acceso a su hijo biológico. Amanda me encontró a través de Sofía, que finalmente se había cansado de permanecer en silencio. Se puso en contacto en febrero, un mes antes de la liberación de Ryan. Su mensaje fue educado pero decidido. Sé que esto es incómodo, pero necesito entender qué pasó realmente entre tú y Ryan. ¿Estarías dispuesta a reunirte? Nos sentamos en la misma cafetería donde me había reunido con Clare meses antes, pero esta vez yo era la que tenía respuestas en lugar de preguntas. Amanda era aún más hermosa en persona, piel de porcelana que hablaba de buena genética y cuidado de la piel caro, cabello que caía en ondas perfectas a pesar de la humedad de febrero. Pero sus ojos tenían algo que reconocí, el agotamiento que proviene de intentar dar sentido a historias contradictorias. Me habló de Noah, dijo sin preámbulos, su anillo de compromiso captando las luces del techo mientras lo giraba nerviosamente. Dijo que has estado manteniéndolo alejado de su hijo por despecho. No lloré ni me enfurecí ni me defendí con la energía desesperada de alguien acusado injustamente. En lugar de eso, abrí la carpeta que había traído. Informes médicos, papeles del alta hospitalaria, certificados de nacimiento con sus inconfundibles marcas de tiempo. Perdí a mi bebé la noche que Ryan me pateó mientras sangraba por un aborto espontáneo, dije simplemente, extendiendo los documentos sobre la pequeña mesa como evidencia en un tribunal. Noah nació 2 años después, hijo del hombre que me ayudó a sanar. Amanda estudió los papeles con la intensidad concentrada de alguien entrenado para analizar datos. Era contable forense, supe después, alguien cuyo trabajo requería encontrar la verdad oculta en números y fechas. Las matemáticas eran simples, brutales en su claridad. Noah había sido concebido 11 meses después de que mi divorcio fuera definitivo, nacido de un padre diferente en una vida diferente. ¿Por qué mentiría sobre esto?, preguntó, su voz más pequeña ahora, confundida. Me encogí de hombros, recogiendo los papeles de nuevo en su pila ordenada. Quizás necesitaba creer que era la víctima en lugar del villano. Me llamó 3 días después, su voz tensa por una furia controlada. Encontré mensajes de texto en su viejo teléfono, dijo. Cosas que te envió justo después de que perdiste al bebé. Cosas horribles. Su voz se quebró. ¿Cómo sobreviviste estando casada con alguien tan cruel? Le hablé de Lucas, de la terapia, de aprender que el amor no tenía por qué incluir miedo. Escuchó con la intensidad de alguien que toma notas para un examen que no puede permitirse suspender. La boda estaba fijada para el primer sábado de marzo en el Riverside Country Club, el mismo lugar donde los padres de Ryan habían celebrado su 25º aniversario, donde una vez asistí a la recepción de su primo e imaginé tontamente mi propia celebración futura. Amanda había planeado todo durante su encarcelamiento, creando lo que ella pensaba que sería su historia de redención. Yo no estaba invitada, obviamente, pero Sofía sí. Me llamó esa noche con una voz llena de asombro y algo cercano a la admiración. No vas a creer lo que acaba de pasar. La ceremonia había comenzado con normalidad. Ryan estaba en el altar con su smoking alquilado, no el traje de diseñador que había usado en nuestra boda, que había sido vendido para pagar los honorarios legales. Sus padrinos lo flanqueaban, una colección de antiguos hermanos de fraternidad que habían pasado años permitiendo sus peores impulsos mientras lo llamaban lealtad. Amanda caminó por el pasillo luciendo etérea con encaje vintage, su padre radiante a su lado. Los invitados probablemente pensaron que parecía nerviosa, los nervios normales de una novia que se casa con un hombre recién salido de la cárcel. No tenían idea de que había pasado la semana anterior descubriendo el alcance total de la capacidad de crueldad de Ryan. Cuando el pastor Williams llegó a la parte de los votos de la ceremonia, Amanda hizo algo que nadie esperaba. En lugar de recitar las promesas tradicionales, sacó su teléfono y comenzó a leer de la pantalla. Te mereces perder a ese bebé, leyó a la asamblea atónita, su voz resonando claramente a través del repentino silencio.
quizás ahora dejes de ser tan egoísta y pienses en alguien más por una vez. La congregación se quedó helada, sin saber si se trataba de algún tipo de ceremonia moderna que no entendían. El rostro de Ryan se puso blanco, luego rojo, luego blanco de nuevo mientras Amanda continuaba leyéndole sus propias palabras. Debería haber visto las señales antes. Tus celos, tu necesidad de atención. Al menos ahora sé con qué tipo de persona me casé. La voz de Amanda nunca vaciló, profesional y clara, como si estuviera presentando hallazgos financieros a una junta corporativa. Victoria, resplandeciente con un vestido plateado de madre del novio, intentó levantarse pero pareció incapaz de moverse. La mujer que me había sujetado mientras su hijo me pateaba no podía mirar a nadie a los ojos mientras los secretos de su familia se derramaban por el altar como sangre sobre cuero blanco. Estos son mensajes de texto que Ryan le envió a su primera esposa, anunció Amanda a la multitud desconcertada, la noche en que ella perdió a su bebé a los 6 meses. Mientras ella sangraba y estaba de duelo, él le enviaba estos mensajes. Se quitó el anillo de compromiso de la abuela de él, una reliquia familiar que supuestamente se había transmitido durante 3 generaciones, y lo dejó caer sobre el altar con un agudo tintineo que resonó en la capilla repentinamente silenciosa. No puedo casarme con un hombre capaz de tal crueldad, dijo simplemente, luego se dio la vuelta y caminó de regreso por el pasillo que acababa de recorrer como novia. El éxodo fue lento y doloroso. Los invitados salieron en grupos confusos, susurrando entre ellos, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Los padrinos de Ryan parecían avergonzados, finalmente entendiendo a qué tipo de hombre habían estado defendiendo con su silencio y complicidad. Incluso su compañero de cuarto de la universidad, que había dado el discurso de la despedida de soltero sobre cómo Ryan era incomprendido por personas que no conocían su corazón, no podía mirarlo. El padrino de boda se quitó silenciosamente la flor del ojal y la colocó en un banco antes de irse sin decir una palabra. La coordinadora del lugar, una mujer profesional que probablemente había visto todo tipo de desastres de bodas, le dijo más tarde a Sofía que nunca había experimentado nada parecido. El salón de recepción permaneció vacío durante 3 horas, mesas redondas decoradas con los centros de mesa cuidadosamente elegidos por Amanda, un pastel de 4 pisos adornado con flores de azúcar que nunca se cortaría, una pista de baile que nunca sentiría el peso de los pies celebrando. La cena servida se enfrió bajo las lámparas de calor mientras los proveedores esperaban instrucciones que nunca llegaron. El fotógrafo guardó su equipo sin tomar una sola foto de la recepción inexistente. El DJ puso música en una sala vacía hasta que alguien finalmente le dijo que parara. Ryan permaneció en ese altar durante 5 minutos completos después de que Amanda se fuera, como si no pudiera procesar del todo lo que había sucedido. Su perfecta historia de redención se había desmoronado frente a todos los que le importaban, destruida no por mi venganza o celos, sino por su propia crueldad documentada que finalmente salió a la superficie. La verdad se había tomado su tiempo, pero había llegado precisamente cuando causaría el mayor daño a las mentiras sobre las que había construido su nueva vida. Amanda se había salvado de cometer el mismo error que yo. Pero también había impartido inadvertidamente la justicia que nunca busqué, una humillación completa y pública administrada por sus propias palabras frente a todos a quienes siempre había querido impresionar. El silencio que siguió al desastre de la boda de Ryan fue profundo. No la quietud tensa que precede a una tormenta, sino la paz profunda que se asienta después de que una ha pasado finalmente. Por primera vez en años, mi teléfono no vibró con mensajes crípticos o llamadas colgadas. No más encuentros accidentales en lugares que solía frecuentar. Ryan había desaparecido de mi mundo tan completamente como si nunca hubiera existido. Lucas me propuso matrimonio un martes por la noche en noviembre mientras Noah dormía la siesta y la cena se cocinaba a fuego lento en la estufa. Nada dramático u orquestado, solo el arrodillado junto a mi silla en la mesa de nuestra cocina, sosteniendo un solitario simple que captaba la luz de nuestra lámpara colgante. Amo la vida que hemos construido, dijo en voz baja. Amo cómo haces café por la mañana y le cantas a Noah cuando crees que nadie está escuchando. Amo que confíes en mí con tus miedos y tus sueños. ¿Quieres casarte conmigo? Dije que sí antes de que terminara la pregunta, las lágrimas corrían por mi rostro mientras Noah se removía en su cuna al final del pasillo como si sintiera que algo hermoso estaba sucediendo en nuestra pequeña casa. Planeamos la boda para la primavera siguiente, eligiendo el jardín de mis padres porque se sentía correcto, íntimo, seguro, rodeado de personas que me habían visto reconstruirme desde cero.
Mi madre y yo pasamos semanas colgando luces en el viejo roble al que me trepaba de niña, el mismo árbol que había albergado mis fiestas de té infantiles y mis desamores adolescentes. Noah asumió sus deberes de portador de anillos con la intensidad solemne que solo un niño de 2 años y medio podía reunir. Practicó caminar lentamente durante semanas, agarrando la pequeña canasta como si contuviera las joyas de la corona. El día de la boda, llegó a la mitad del pasillo sembrado de pétalos antes de ver una mariposa y abandonar su puesto para perseguirla por el jardín de flores de mi madre. Los invitados se rieron, el tipo de risa cálida y afectuosa que celebra los momentos impredecibles de la vida en lugar de juzgarlos. La señora Rodríguez se sentó en la primera fila, con un vestido lavanda que había comprado especialmente para la ocasión. Se secó los ojos con un pañuelo de encaje durante toda la ceremonia, susurrándole a mi madre, así es como debe ser. Así es como se ve el amor. Los mismos vecinos que una vez escucharon mis gritos a través de las delgadas paredes del apartamento ahora aplaudían mientras Lucas y yo intercambiábamos votos. La señora Patterson de al lado, que me había traído sopa durante esas primeras semanas terribles, sonreía como una abuela orgullosa. El cartero que entregó los papeles del divorcio años antes ahora llevaba invitaciones de boda. El círculo de mi historia se estaba completando de maneras que nunca había imaginado. Clare vino con su hijo de 4 años, Marcus, quien inmediatamente se apegó a Noah como si fueran primos perdidos hace mucho tiempo. Parecía más ligera de alguna manera, como si decir la verdad sobre su hermano le hubiera quitado un peso invisible de los hombros. Debería haber hablado antes, dijo durante la recepción, viendo a nuestros hijos perseguir luciérnagas en el crepúsculo. Fui una cobarde. Hablaste cuando importaba, respondí, apretando su mano. Eso es lo que cuenta. Me dijo que había cortado el contacto con Ryan después del fiasco de la boda. No por ira, sino por agotamiento, el cansancio profundo que proviene de permitir los peores impulsos de alguien durante décadas. Necesita ayuda, dijo simplemente. Pero no puedo arreglarlo, y no puedo seguir fingiendo que su comportamiento es normal. Sofía envió un hermoso jarrón de cristal con una nota de disculpa. No pudo asistir porque estaba en reposo en cama con su tercer embarazo, pero quería que supiéramos lo feliz que estaba por mi nuevo comienzo. Victoria, predeciblemente, permaneció en silencio. Algunas personas, había aprendido, prefieren preservar su versión de la realidad que reconocer verdades incómodas. 3 años después, me encontré con Amanda en el pasillo de alimentos congelados de nuestro supermercado local. Estaba examinando los sabores de helado con la atención cuidadosa de alguien que planea una velada especial. El enorme anillo de compromiso había desaparecido, reemplazado por una simple alianza de oro que captaba la iluminación fluorescente mientras alcanzaba un bote de menta con chocolate. ¿Cómo estás?, preguntó, su sonrisa genuina y cálida. Había una ligereza en ella que no había estado allí durante nuestra reunión para tomar café años antes, una sensación de alguien que esquivó una bala y lo sabía. Bien, dije, señalando a Noah, ahora de 5 años y ayudándome a cargar nuestro carro con su cereal favorito. Muy bien. ¿Y tú? Me mostró fotos en su teléfono. Su nuevo marido, un profesor de ciencias de secundaria que entrenaba en las ligas menores los fines de semana. Sus fotos de compromiso mostraban a un hombre con ojos amables y líneas de risa, alguien que miraba a Amanda como si fuera la mejor sorpresa que la vida le hubiera dado. Gracias, dijo simplemente, cerrando su teléfono. Me salvaste de cometer el mayor error de mi vida. Tú te salvaste a ti misma, le dije sinceramente. Yo solo te dije la verdad. Me abrazó entonces, justo allí entre las pizzas congeladas y el helado, 2 mujeres que habían sobrevivido al mismo hombre de diferentes maneras. Espero que seas increíblemente feliz, susurró contra mi oído. La parte más extraña de mi nueva vida era su hermosa normalidad. Sin dramas, sin gestión de crisis, sin andar con pies de plomo ni prepararse para la próxima explosión. Lucas y yo discutíamos sobre cosas normales, a quién le tocaba sacar la basura, si Noah necesitaba un corte de pelo, dónde ir de vacaciones el próximo verano. Discusiones que terminaban con un compromiso en lugar de un castigo, diálogos en lugar de dictados. Noah llamaba a Lucas papá sin necesidad de ninguna indicación o explicación. Para él, este era simplemente el orden natural de las cosas. Papá leía cuentos para dormir y construía elaboradas torres de bloques y le enseñaba a andar en bicicleta en la entrada de la casa. No había otro hombre en nuestra historia
ni complicaciones ni confusión sobre la estructura familiar. La carpeta de Manila de la señora Rodríguez permanecía guardada en el cajón de mi escritorio, una evidencia que nunca necesité usar pero que encontraba reconfortante. La prueba de que mis recuerdos eran reales, de que la verdad tenía testigos, de que la justicia a veces llega de formas inesperadas, impartida por vecinas ancianas con timbres con cámara y una brújula moral fuerte. A veces, generalmente tarde en la noche cuando la casa estaba en silencio y Noah dormía seguro en su habitación, me preguntaba por Ryan, si había recibido ayuda para su alcoholismo, si había aprendido a asumir la responsabilidad de sus acciones, si había encontrado alguna medida de paz. Pero estos pensamientos eran fugaces, más curiosidad que preocupación. La mayor parte del tiempo, no pensaba en él en absoluto. Yo no había destruido la vida de Ryan. Sus decisiones lo habían hecho, el alcohol, la crueldad, la negativa a aceptar la responsabilidad de sus acciones. La lectura pública de Amanda de sus mensajes de texto no había creado su carácter, simplemente había revelado lo que ya estaba allí. Simplemente me negué a cargar con su vergüenza, y aparentemente, eso había sido suficiente. Mi terapeuta me había advertido que la curación no se trataba de perdón o venganza. Se trataba de indiferencia, la capacidad de pensar en tu abusador de la misma manera que pensarías en un extraño en el autobús, brevemente, sin inversión emocional, y luego en absoluto. Había alcanzado ese bendito estado de libertad psicológica donde Ryan existía en mi pasado como cualquier otro capítulo cerrado. El roble en el jardín de mis padres echaba hojas nuevas cada primavera, sus ramas alcanzando más alto hacia la luz del sol. Noah lo treparía algún día, como yo lo había hecho, aprendiendo que incluso los árboles más fuertes se doblan en las tormentas pero rara vez se rompen. Algunas historias terminan con confrontaciones dramáticas o justicia perfecta. La mía terminó con algo mejor, paz y el conocimiento silencioso de que la verdad tiene su propio cronograma, su propia manera de arreglar las cosas. ¿Esta historia de justicia silenciosa te dejó sin aliento? Dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Amanda leyó los crueles mensajes de texto de Ryan en el altar, exponiendo su verdadera naturaleza a todos. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios de abajo. No te pierdas más historias impactantes como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna publicación.